Relatos de la noche, el último vuelo bitácora de la FAN Comunidad. Este relato nos llega de Patricia, desde la Ciudad de México, y documenta la aterradora experiencia que vivió su hermano. Mateo en ella nos envió no solo la historia, sino las coordenadas del lugar. Hemos transformado su relato en una investigación para ustedes. Esto es el dron maldito en grabación del último vuelo. Y en el desafío, en el Cerro de la Víbora. Mateo era un ingeniero de sistemas apasionado por la fotografía aérea. Cada vez que viajaba a Oaxaca para visitar a su familia, llevaba a su dron profesional, un modelo de alta gama con estabilización superior y un alcance de hasta $7 en kilómetros. Su objetivo era capturar la belleza cruda de los paisajes. En marzo pasado, se propuso grabar el atardecer desde el Cerro de la Víbora, una montaña alta y solitaria en la Mixteca oaxaqueña. Los locales siempre advertían a Mateo sobre ese cerro. Decían que era un lugar antiguo donde la gente que sabe iba a trabajar. No hablaban de agricultores, hablaban de brujos y curanderos que practicaban rituales de madrugada. Mateo, un hombre de ciencia, ignoró las advertencias en una tarde. Poco antes de las $6 en 00 p.m., condujo hasta la base del cerro. El aire era denso y frío, y el silencio de ese lugar era casi opresivo, roto solo por el zumbido de su equipo. Al encenderse, lanzó el dron, ascendió rápidamente, hasta alcanzar una altitud de casi $1 al kilómetro, buscando el ángulo perfecto para el atardecer. En la pantalla de su control remoto, la imagen era impresionante a montañas ondulantes. El sol, cayendo como fuego líquido, paró entonces. Mientras barría la cima de un pico rocoso, Mateo vio algo que lo hizo tensarse. En un pequeño claro rodeado de cactus y peñascos, había un círculo de piedras tiznadas y dentro un fuego bajo que emitía un humo negro y denso. No estaba solo. Junto al fuego, de pie y de espaldas a la cámara, había una anciana envuelta en harapos oscuros. Su postura era rígida, inmóvil. Mateo, sintiendo la adrenalina, decidió acercarse. Llevó el dron más abajo, a unos $5, 0 metros de altura, rompiendo la regla de oro de la privacidad. Quería obtener una toma de cerca del Ritual 2, la mirada de vuelta y la secuencia anómala al acercarse. El feed de video de alta definición mostró claramente a la anciana. La luz del atardecer jugaba con las sombras, pero Mateo podía ver que ella estaba realizando movimientos lentos con las manos sobre el fuego. No había prisa, no había pánico. De repente, la anciana se detuvo. El dron se había mantenido en una posición fija por la estabilidad del hardware, pero la anciana hizo un movimiento que desafió toda lógica. Sin girar el cuerpo, su cabeza se rotó casi 180 grados y sus ojos oscuros miraron directamente a la lente del dron. Mateo sintió un escalofrío helado que le recorrió la espalda. El aire alrededor de él, en la base del cerro, pareció caer varios grados en la pantalla. La anciana sonrió. No fue una sonrisa de anciana, fue un gesto amplio y sin alegría, que exponía encías oscuras, un gesto de profunda, antigua malevolencia. Y entonces ella alzó una mano arrugada y pálida, e hizo un movimiento rápido y cortante hacia el cielo, como si estuviera cortando una cuerda invisible en ese instante. Mateo perdió la señal de video. El dron no emitió alarma de batería, no avisó de interferencia. Simplemente, el feed se cortó y el control remoto emitió un sonido de error grave. Mateo entró en pánico. El dron valía miles de dólares. Intentó activar el GPS, el retorno a casa, pero el sistema no respondía. Corrió por la ladera del cerro durante 1 hora, pero no encontró rastro de la nave. Tuvo que regresar a casa, derrotado, creyendo que había perdido su equipo 3, el archivo oculto. El vuelo selfie al día siguiente. Mateo descubrió que el dron
había regresado. Estaba tirado en el patio trasero de su casa, en Oaxaca, a kilómetros del Cerro de la Víbora. Estaba intacto, salvo por una pequeña grieta en una de las hélices. Lo primero que hizo fue extraer la tarjeta de memoria de la cámara para revisar el último log de vuelo. La grabación existía. Comenzaba con el atardecer, la vista del Ritual, la anciana girando la cabeza y la sonrisa. Pero el video no terminaba donde se perdió la señal. La grabación continuaba, aunque el sonido era solo un glitch distorsionado después de que la anciana hizo el gesto de corte. La cámara del dron comenzó a bajar lentamente, en una espiral controlada, como si todavía estuviera pilotado. Mateo vio cómo la máquina descendía del cerro, volaba sobre los árboles y se dirigía hacia una zona que él no reconocía. El dron llegó a una zona rocosa, con piedras negras y vegetación mustia, y se detuvo, flotando sobre un objeto singular, un pozo de piedra muy antiguo, con el borde desgastado y lleno de agua negra y quieta. Entonces ocurrió lo que hace este relato viral, el dron, que siempre mantiene su cámara hacia adelante. Giró sobre sí mismo a la cámara frontal. Ahora apuntaba directamente a las luces del dron y a su tren de aterrizaje. El dron estaba grabando una selfie de sí mismo, y luego la grabación capturó su propio descenso final, lento y deliberado. Hatia el Pozo, el último frame que Patricia nos envió, era una imagen borrosa de la cámara del dron, ya sumergida, capturando la oscuridad negra del agua. En el terror no está en que el dron fuera derribado. El terror está en que la anciana tomó control total de la aeronave y la obligó a documentar su propia destrucción final en ese pozo. El pozo, según la investigación de Patricia, era conocido localmente como el Ojo de la Bruja, un lugar donde se dice que los practicantes de la región sumergen objetos de sus enemigos para hacer que la mala suerte se hunda para siempre. Mateo jamás ha vuelto a usar un dron. La grabación existe, un archivo digital que prueba que, a veces, cuando intentas espiar los rituales más oscuros, lo oscuro te devuelve la mirada. Toma tu tecnología y te obliga a registrar tu propia condena. ¿Qué te está grabando ahora mismo? Analiza la evidencia. Comunidad, juzguen ustedes el último vuelo del dron maldito.